¿Qué tal? Saludos. Nuevamente nos encontramos en esta ocasión para hablar de uno de mis temas favoritos, esquizofrenia, que en términos generales es una de las enfermedades prototipo de la especialidad y que ha generado mucha controversia respecto a la génesis de la enfermedad. Siempre que se habla, por ejemplo, de los manicomios, se tiene la imagen del paciente con esquizofrenia, ¿no? Si ahorita yo les pidiese que me describieran la imagen mental que tienen del paciente con esquizofrenia, existe la posibilidad de que ustedes me compartan una imagen en donde el individuo está inclusive caquéctico, ¿no? Famélico, desnutrido, ¿no? Totalmente desprovisto de higiene, ¿no? Y vamos a ir viendo que esta imagen debe ir cambiando, ¿no? Hoy por hoy, el paciente con esquizofrenia tiene un riesgo aumentado de tener obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico. Por un lado, por el uso de antipsicóticos, sobre todo los de segunda generación, que lo vamos a ver en su momento, tienen un gran impacto en el peso, en el apetito, en la saciedad y, por supuesto, en lo que se respecta al metabolismo de la glucosa. Por el otro lado, la esquizofrenia es un reto también en términos, por un lado, diagnósticos. No es un diagnóstico que se va a dar a la ligera y que no necesariamente se va a dar en un primer episodio psicótico, ¿no? No necesariamente, y recuerden la clase anterior, ¿no? No todo paciente psicótico va a ser paciente esquizofrénico. Requiere de otros elementos. Por el otro lado, la esquizofrenia, más allá de este reto diagnóstico, también el reto de tratamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Requiere todo un aparato farmacológico el paciente con esquizofrenia, no solo en términos de el aplanamiento o la búsqueda del aplanamiento de los síntomas positivos, que en general tienen que ver con los síntomas psicóticos, sino también con el mejoramiento de las habilidades cognitivas, las habilidades sociales, por otro lado, que son las que son los elementos que generan mayor disfunción en estos pacientes. Finalmente, sí tengo que aclarar que también la esquizofrenia es uno de los modelos de estudio del cerebro más importantes que tenemos en la actualidad. Los pacientes con esquizofrenia, a través de los estudios en resonancia magnética o imágenes cerebrales en general, los estudios post-mortem, nos proveen o nos han provisto de múltiples hallazgos bastante interesantes respecto a cómo funciona el cerebro, particularmente pensemos en términos de la neurobiología de las alucinaciones, de qué elementos se requieren para que un cerebro sea capaz de reconocer no solo los rostros y las emociones, sino interpretar las intencionalidades, el, 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 el pensar, por ejemplo, las implicaciones que tienen únicamente la lectura de la corporalidad de la persona que tengo enfrente, ¿no? Y para eso, claramente, el cerebro de alguien con esquizofrenia, en términos claramente de su estudio, nos ha permitido conocer más sobre estos aspectos. Bien, entonces dicho esto, empecemos de lleno con nuestra clase. La esquizofrenia, jóvenes médicos, es un constructo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Realmente sus primeras descripciones fueron a finales del siglo XIX, las cuales fueron, bueno, descritas como demencia precoz, ¿no? La demencia precoz era un término que se utilizaba para aquellos pacientes que se asumían que tenían precisamente estos síntomas cognitivos de forma muy temprana y que eventualmente algunos de ellos desarrollaban psicosis, ¿no? Aquí lo interesante es que el foco de atención en estos pacientes no era la psicosis como ahora, ¿no? Sino que era precisamente los síntomas cognitivos los que más llamaban la atención, sobre todo por lo temprano de su aparición, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, y estoy nuevamente situándome a finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
van a ir surgiendo nuevas propuestas taxonómicas para hablar de este fenómeno que, por insistir, comparte la presencia de psicosis y sobre todo de los síntomas cognitivos. Y es cuando llega Emil Kraepelin y toda esta avalancha taxonómica de la psiquiatría alemana que nos va ya a hablar del término, junto con Blöller y Schneider, de esquizofrenia. Ahora, va a ser en conjunto estos tres psiquiatras quienes van a configurar lo que entendemos hoy por esquizofrenia. Por ejemplo, Schneider va a proponer una serie de síntomas de primer rango, por ejemplo, de segundo rango, para hablar del diagnóstico de esquizofrenia. Por ejemplo, él hablaba que de una evolución de los distintos síntomas, ¿no? Que habían síntomas que iniciaban como cuchicheos a lo lejos, que de pronto eran palabras únicamente aisladas, hasta tener toda una consolidación y vinculación con el fenómeno alucinatorio, por ejemplo, ¿no? O sentir que me transmiten ideas a mi pensamiento, me roban mi pensamiento, que me insertan ideas, por supuesto, ¿no? Estos elementos se le va a llamar, vuelvo a insistir, síntomas de primer grado de la esquizofrenia, ¿ok? Que ustedes pueden consultar si quieren entender más, de forma mucho más amplia, este aspecto histórico, en cualquier texto de historia de la psiquiatría y de psiquiatría en general también. Bien. Conforme va avanzando el estudio de la esquizofrenia, esto a lo largo del siglo XX, y sobre todo con el advenimiento de los antipsicóticos, va a marcar un giro importante en el estudio de la esquizofrenia. Inicialmente se asumía que, claramente esto desde una perspectiva psicoanalítica, que la esquizofrenia tenía que ver con un problema en la crianza, ¿no? Y que se gestaba a partir de lo que se llamaba estos mensajes ambivalentes que generaba una madre esquizofrenizante, ¿no? Es decir, que sus mensajes eran totalmente contradictorios, ¿no? Y que dentro de esta esfera de la crianza provocaba precisamente que el individuo renunciara a la realidad y por tanto entonces viviera dentro de la fantasía que es la psicosis, ¿no? También van a haber algunos otros estudiosos claramente psicoanalíticos como Bion, que también va a hablar de cómo se genera la psicosis y que es una especie como de retraimiento a una vida infantil, y vuelvo a insistir, una vida dentro de la esfera de la fantasía. A partir de los años 50 y con el advenimiento, vuelvo a insistir, de los antipsicóticos, se propone ya la posibilidad de que la esquizofrenia, cosa que ya se había comentado desde el siglo XIX, ¿no? Pudiese ser de origen biológico, ¿no? Y es entonces que se empieza toda una serie de ensayos, tanto farmacológicos o de algunas otras terapias, que buscaban precisamente mejorar al paciente. Sin embargo, la heterogeneidad de la esquizofrenia, que además se les llamaba esquizofrenias en plural, era muy, muy importante, ¿no? Inclusive, y lo he mencionado en clases, tanto presenciales como en videoclases, que es muy común que otros pacientes con otros diagnósticos, que por lo menos hoy los entendemos así, estaban inmersos dentro de esta categoría, ¿no? Por ejemplo, las pacientes TLP eran consideradas pacientes con esquizofrenia, ¿no? Pacientes de lo que hoy conocemos como bipolares también, o con trastorno delirante primario, ¿no? Eh, Conforme va avanzando el estudio de la esquizofrenia, ¿no? Y se van dando una serie de estudios internacionales sobre la génesis de la esquizofrenia, sobre la efectividad de los antipsicóticos y todas las clasificaciones, particularmente la norteamericana y la que se construye a partir de la OMS, sí, la esquizofrenia empieza a tener una finura mayor respecto a sus criterios diagnósticos, ¿no? Y entonces, conforme, sobre todo estamos llegando a los años 60, 70, ¿no?
El concepto de esquizofrenia se mide también en estudios digamos, sobre todo del constructo, ¿no? De qué tan válido es el constructo, ¿no? Y también se habla de efectos secundarios ya de los antipsicóticos, ¿no? Vamos a ver que esta finura mayor respecto al diagnóstico también permite que se vayan generando con el paso del tiempo nuevos antipsicóticos, ¿no? Claramente van surgiendo antipsicóticos, por ejemplo, de la calidad de la clozapina. Sin embargo, vamos a ver en su momento cuando hablemos de antipsicóticos que la clozapina, a pesar de ser, a diferencia, por ejemplo, de los antidepresivos, que no hay uno mejor, no hay uno más efectivo que otro, en términos de los antipsicóticos sí. Y el más efectivo, y eso lo demuestran todos los estudios que se han hecho respecto a la efectividad de los antipsicóticos, es la clozapina. ¿Okay? La clozapina, que lo vamos a ver en su momento con Z, clozapina, es el estándar de oro. Sin embargo, lo primero que nos tendremos que preguntar es, bueno, ¿y por qué no se usa de forma generalizada? Bueno, posterior a su aparición en el mercado, la realidad es que se buscó que fuese generalizado. Sin embargo, el reporte de casos de pacientes que generaban agranulocitosis debido a esta sal fueron importantes y por tanto se retiró del mercado para después nuevamente regresar, pero con múltiples mecanismos de prescripción, ¿no? Por ejemplo, todavía hasta el año 2013 se tenía que prescribir de forma muy controlada la clozapina y en el momento de ir a la farmacia los pacientes tenían que presentar su biometría hemática dentro de la normalidad, ¿no? Entonces son este tipo de cosas que pues hacía que el paciente, bueno, tuviera menos adherencia al tratamiento y por lo menos una vez al mes teníamos que estar picando a los pacientes, ¿no? Y claramente que muchos de ellos no les agradaba, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige la esquizofrenia? La esquizofrenia de la última clasificación del DSM-5 versus el DSM-4 texto revisado se ha ido modificando. Por ejemplo, todavía hasta el DSM-4-TR existía la esquizofrenia epifrénica, por ejemplo, la paranoide, que era la más importante, ¿no? La simple. Sin embargo, a partir del DSM-5 únicamente se habla de forma genérica de esquizofrenia, ¿no? Y a partir de los 90, ¿no? Y durante todos los 2000, la disponibilidad de estudios tanto genéticos, neurobiológicos y la posibilidad de que la esquizofrenia sea múltiples enfermedades se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y lo vamos a ver, por ejemplo, hay pacientes que van a tener predominio en síntomas psicóticos, otros en predominio en los síntomas de habilidades sociales, otros en cognitivos, otros se pueden acompañar de alteraciones afectivas, otros van a tener mucho más vulnerabilidad para los efectos motores que producen los antipsicóticos. Y también fuera del área psiquiátrica, ustedes van a ver que hay pacientes que tienen mayor vulnerabilidad, por ejemplo, para los efectos metabólicos de los antipsicóticos o inclusive el riesgo de cáncer de pulmón para aquellos pacientes que fuman, que algunos de ellos es bastante abundante, ¿no? Y no es tan infrecuente hablar de la asociación entre la dependencia a tabaco y por supuesto la esquizofrenia. Ahora, cuando hablamos de esquizofrenia también tenemos que hablar de su definición. En términos generales significa pensamiento dividido, ¿ok? Y la primera vez que se diagnosticó en México a partir de los criterios diagnósticos hechos por Blöller fue en 1953, ¿no? Si no mal recuerdo, Blöller, ¿no? Llegó a venir a México en el manicomio que ya he mencionado con antelación, la Castañeda, que se encontraba en la Ciudad de México, sobre todo porque en México se utilizaban las taxonomías tanto alemanas, pero sobre todo francesas, ¿no? Aunque claramente los alemanes eran más importantes respecto a la escena psiquiátrica, ¿no?
Conforme ha ido avanzando el tiempo, hoy sabemos que la esquizofrenia, en términos etiológicos, tiene un carácter multifactorial, ¿no? Sin embargo, la carga genética va a ser importante y lo que tienen en común es que van a estar asociados a genes del neurodesarrollo, sobre todo los que se denominan DISC. Y de hecho, los genetistas hablan de que la esquizofrenia es una discopatía, ¿no? Es decir, como acuñando este término en referencia a los genes que se asocian más, sobre todo a la esquizofrenia, ¿no? Vamos a ver que también existen grupos de pacientes con esquizofrenia que tienen modificaciones en los genes ApoE, que también lo vamos a encontrar en pacientes con demencia, por ejemplo, de Alzheimer, o en pacientes con alteraciones del metabolismo de los lípidos. También, más allá de este componente del neurodesarrollo que mencioné hace un momento respecto a lo genético, sin lugar a dudas también hay una propuesta neurodegenerativa. Es decir, no solo es que el cerebro crezca mal, ¿no? Sino que también se deteriora de forma temprana y se deteriora de forma muy acelerada, ¿no? Por el otro lado, también es importante que ustedes entiendan que la psicosis es una de las dimensiones de la esquizofrenia. No es en general la enfermedad nada más, ¿no? O sea, no es un sinónimo hablar de esquizofrenia y de psicosis, para nada, ¿ok? La esquizofrenia es una de las enfermedades que más impacto económico tienen en las familias, generando pues un riesgo aumentado de que las familias caigan en pobreza, ¿no? Cuando más de un tercio del salario total de una familia se va en la compra de medicamentos, particularmente para el caso de esquizofrenia, estamos hablando que el riesgo de pobreza es muy, muy alto, ¿ok? Y bueno, una de las cosas que nos presentan los pacientes con esquizofrenia en términos del tratamiento y el reto que implica su rehabilitación es que los pacientes tienen una gran disfuncionalidad, sobre todo en lo que se refiere, y lo vamos a ver, a los síntomas negativos, ¿no? Es decir, la apatía, la alogia, la bulia, el aplanamiento afectivo y claramente los síntomas cognitivos que van de la mano de las pobres habilidades sociales, ¿no? O sea, imagínense a alguien totalmente apático que tiene fallas cognitivas y que además no sabe leer los rostros en términos emocionales de forma adecuada, entonces claramente vamos a tener, imagínense esta persona pidiendo trabajo, ¿no? Va a ser muy complicado o atendiendo público, por ejemplo, ¿no? Bien, por otro lado, sí tengo que también mencionar que el tener esquizofrenia, jóvenes, implica una pérdida de 10 a 25 años en la esperanza de vida y que las principales causas de muerte del paciente con esquizofrenia, en primer lugar está el suicidio, hasta el 10% de los pacientes van a morir por ello, después seguiría el cáncer de pulmón y todas las complicaciones asociadas al síndrome metabólico. Bien. Hablando de cuestiones epidemiológicas, tengo que mencionar que, bueno, en términos generales y respecto al consenso, se habla que hasta el 1% de la población general pueden presentar esquizofrenia. Hay reportes que son menores del 0.5% y también existen variaciones menores realmente, pero existen entre los distintos países, sobre todo cuando hablamos de países en desarrollo versus en subdesarrollo. ¿Okay? Eh, en general se asume que los pacientes que viven dentro de la esfera de los países en desarrollo tienen un riesgo, o más bien la población general tiene un riesgo mayor a tener esquizofrenia versus a los países en subdesarrollo. Sin embargo, esto tómenlo con cautela porque también los mismos estudios, las cortes en general, los estudios longitudinales que se han hecho, muestran también que la pobreza es un factor de riesgo para tener esquizofrenia. Entonces, también para que ustedes lo tengan a consideración. Bien, hablando de las diferencias entre hombres y mujeres, quien tiene más riesgo de padecer esquizofrenia en definitiva son los varones. De hecho, van a tener un peor pronóstico y el primer episodio psicótico, que esto es uno de los primeros datos clínicos que tienen que ustedes tener a la mano y que probablemente hace que se confunda la psicosis con esquizofrenia, es que el primer episodio psicótico, claramente por esquizofrenia, marca el inicio de la enfermedad. Si bien hay datos anteriores al
primer episodio psicótico que nos hacen pensar que alguien se va a dirigir a una esquizofrenia, no podemos hacer el diagnóstico en ese momento mientras el paciente, vuelve a insistir, no haya tenido por lo menos un episodio psicótico en su vida. Ahora, los varones es muy común que este primer episodio lo inicien entre los 15 y 25 años de edad. Esto es lo que les puede servir para determinar, por ejemplo, si la psicosis es más por una esquizofrenia, más por una demencia, más por un trastorno bipolar o por una depresión. Si tienen un chico que tuvo alteraciones del neurodesarrollo con todas las cuestiones que ahorita voy a mencionar de factores de riesgo y además está presentando este primer episodio psicótico, pensemos a los 16 años, claramente ustedes tendrían que considerar la posibilidad de una esquizofrenia. Okay. Por el otro lado, ya hablando de las mujeres, tienen menos riesgo y de hecho el pronóstico es mejor y pareciera que tiene que ver con que las hormonas sexuales tienen efectos protectores a nivel cognitivo, a nivel del neurodesarrollo, ¿no? Y que en el caso del primer episodio psicótico, y por eso se ha hecho esta asociación, se va a extender a los 25 y 35 años de edad con un segundo pico a los 50 años. Ahora, lo primero que ustedes pensarían, bueno, ¿por qué hay un segundo pico en las mujeres alrededor de esta edad? Bueno, tiene que ver con que, o por lo menos la respuesta nos las da, algo que se llama la teoría del reto cognitivo. La teoría del reto cognitivo consiste en que son mujeres que habitualmente viven en un contexto donde no fueron retadas en términos intelectuales, claramente en términos cognitivos, y que viven en zonas habitualmente rurales, donde tienen digamos, un trabajo que es extremadamente monótono, habitualmente en casa. No con esto quiero decir que el trabajo en casa sea la causa, para nada, ¿no? Está muy alejado de la verdad, sino más bien la monotonía, ¿no? Y el no estar aprendiendo nuevas cosas, al no estresar, digámoslo así, este cerebro, se extiende la presentación de la enfermedad hasta los 50 años, ¿ok? Lo cual, bueno, en general es mucho mejor, de mejor pronóstico. Que piensen, imagínense a alguien de 16 años que tiene su primer episodio por esquizofrenia y que además, si estoy diciendo que marca el inicio de la enfermedad, todos los síntomas que van con la esquizofrenia, que vamos a hablar más adelante, se van a ir presentando. Entonces, hay autores como Lieberman que dicen, de hecho Lieberman es uno de los mayores estudiosos de la esquizofrenia en adultos. Quien le interese, por ejemplo, la esquizofrenia infantil, está la doctora Rappaport en Estados Unidos. Y bueno, lo que nos dice es Lieberman es que en el momento en que se presenta este primer episodio psicótico, pareciera que la vida de los pacientes se suspende en la totalidad, ¿no? Es decir, no siguen adelante, no entran en estas nuevas etapas del ciclo vital, ¿no? Y eso claramente es mucho de mayor impacto si vuelvo a insistir, mi primer episodio fue a los 16 versus a los 50 en el caso del segundo pico de las mujeres. Bien. De forma concomitante también, en términos de los factores de riesgo, ustedes tienen que considerar algunas cosas. Las drogas claramente son un factor de riesgo agregado y asociado. Sin embargo, ¿cuál de todas las drogas son las que me confieren un riesgo de presentar esquizofrenia? Y aquí sí quisiera aclarar. Hay drogas que me confieren un riesgo aumentado de psicosis, pero solo psicosis. Y hay otras drogas, como en el caso del cannabis, que aumentan el riesgo de presentación temprana de la esquizofrenia. No es que la provoquen, eso sí lo quiero aclarar, sino más bien hacen que se adelante la presentación del cuadro, ¿ok? Ahora, para el caso de la psicosis, las sustancias que mayor riesgo presentan de que alguien se psicotice son cocaína, metanfetaminas e inhalantes. Además, el impacto biológico que tienen en el desarrollo de la corteza cerebral es bastante importante, además de que confieren toda una complejidad en el tratamiento, porque recuerden que al dar el fármaco, entre más
pérdida de volumen tenga un paciente claramente en términos corticales, pues va a ser mucho más difícil el tratamiento porque no tenemos material biológico con el cual trabajar. Ahora, para el caso entonces de la esquizofrenia, vuelvo a insistir, nada más únicamente aceleran la presentación, pero no son los desencadenantes per se, si lo quiero aclarar. Ahora, hay muchos artículos que mencionan que se requiere además de una carga genética muy particular, sobre todo en lo que se refiere a los genes y estrictamente polimorfismos asociados a los genes COMT, por ejemplo, para los receptores para dopamina, por ejemplo, ¿no? Son de los que el MET también, ¿no? Son de los que más se han citado asociados, por ejemplo, a la presentación temprana de esquizofrenia por cannabis. Sin embargo, van a haber y van a existir otros artículos que no hacen esa asociación per se, e inclusive hay artículos muy interesantes que dicen que el cannabis, sobre todo hablando estrictamente del cannabidiol, es antipsicótico, disminuye la ansiedad en general y que es procognitivo. Hay muchos grupos en distintas áreas del mundo, particularmente uno brasileño que está trabajando muy bien en esta área y que si alguien es de su interés, bueno, con mucho gusto les paso literatura. Por otro lado, ¿qué otros factores más allá del consumo de drogas tenemos? Bien, el ser migrante, jóvenes, es muy importante y en general, aunque yo me vaya de migrante totalmente, digamos, con todas las posibilidades de vivir bien, ¿no? Pensemos que me ofrecen un trabajo en Europa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Pero aunque yo me vaya ya con trabajo, con departamento y que inclusive, por ejemplo, apoyen económicamente a mi familia, sí, claro está que aún así eso confiere un estrés importantísimo al cerebro. Ahora, hay de estrés a estrés. Está ese estrés que estoy mencionando, el impacto cultural, las cuestiones lingüísticas, por supuesto, ¿no? El ambiente, las estaciones, las latitudes, por ejemplo, ¿no? Sí tiene un impacto en el cerebro, pero no va a ser lo mismo que yo me vaya digamos, en unas condiciones de inmigrante, ¿no? En donde puedo yo estar, pensemos en los que se van a Estados Unidos, cruzo el desierto, estoy a merced de los coyotes, ¿no? De coyotes como los traficantes de personas, ¿no? Y además del subempleo, el no tener seguridad social en Estados Unidos, ¿no? Ganar menos que un blanco, etcétera. Todas estas cuestiones van a tener un impacto. ¿Okay? Y entonces aquí es cuando tienen que pensar en términos epigenéticos. Recuerden que hay genes que se prenden y se apagan en términos muy sencillos, por supuesto, en función del ambiente en el que esté. Y aquí se pueden prender genes que estén asociados con el metabolismo de la dopamina y que por supuesto me llevan y me confieren un riesgo aumentado de, por un lado, psicotizarme y por el otro lado, que se prendan genes asociados a la esquizofrenia. El ser pobre también ha sido descrito, jóvenes, así como el vivir en un medio urbano. Y sobre todo si se tienen estas dos particularidades, vivir en pobreza urbana es de mucho mayor impacto que en la rural, ¿no? Pareciera que estos, y hablando estrictamente de la pobreza, tiene que ver con los elementos de una pobre estimulación en el neurodesarrollo, ¿no? Recuerden que también requerimos estimulación temprana, ¿no? Para aquellos a quienes les interese mucho el área de pediatría, definitivamente van a tener que tener eso a consideración, dar consejería en términos de la estimulación y detectar aquellos que van detrás, ¿ok? Porque recuerden que son ellos los que pueden ser candidatos, más allá de todos los factores que ya mencioné, a generar un problema en el neurodesarrollo en el futuro. Por el otro lado, la urbanidad tiene que ver, pareciera, con cuestiones asociadas al plomo, aunque no se han descrito del todo bien, así en general, la contaminación, ¿no? Sin embargo, únicamente se ha descrito que la urbanidad es como un factor. Esto me refiero sobre todo cuando se hacen análisis de los datos sociodemográficos en los distintos estudios, ¿no? Únicamente se describe urbanidad a secas y se hipotetiza que pudiese ser por las cuestiones de contaminación.
Por el otro lado, el invierno, sobre todo en las latitudes más cercanas a los polos, va a tener un impacto sobre la génesis de algunas enfermedades mentales, pero para el caso de la esquizofrenia pareciera que tiene más relación con la presencia de influenza. El que una madre, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, se infecte por virus de influenza y que además tiene mayores posibilidades durante el invierno, va a tener un impacto negativo, por supuesto, en el neurodesarrollo. ¿Ok? Por el otro lado, también claramente el tener antecedentes heredofamiliares es una de las cosas más importantes, ¿no? Y no solo que yo tenga antecedentes de esquizofrenia, sino también de otras enfermedades del neurodesarrollo que ya hemos hablado, por ejemplo, déficit de atención, trastorno bipolar, autismo, son de esos datos que tenemos que tener a consideración. Ahora, muchas esquizofrenias son de novo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que puede ser que no haya tenido ningún tipo de antecedente de importancia, sin embargo, es la primera vez que se presenta en la familia y podríamos decirlo en términos como muy, muy sencillos. Cada embarazo es una moneda al aire en términos genéticos y puede ser que les toque a algunos pacientes. ¿Y por qué me refiero a esto, jóvenes? Porque los pacientes con esquizofrenia es muy difícil que se reproduzcan, que tengan descendencia. Y entonces ustedes me dirían, bueno, ¿de dónde sale este 1% de la población que presenta esquizofrenia? En términos generales tiene que ver con, vuelvo a insistir, esas esquizofrenias de novo que se van presentando en las familias. Por otro lado, también hay cuestiones de carácter inmunológico, ¿no? Se ha asociado la presencia de la intolerancia al gluten con la esquizofrenia, ¿no? Pareciera que hay ciertas bases inmunológicas que se comparten, sin embargo, bueno, si bien se han descrito, no hay estudios como todavía mucho más amplios al respecto. Por el otro lado, estas cuestiones del gluten se han descrito en pacientes, por ejemplo, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, en pacientes que tuvieron ingresos hospitalarios, ¿no? Ahí se fue describiendo inicialmente, ¿no? Entre esta asociación aquellos que ya tenían el antecedente de intolerancia de gluten versus, bueno, además que desarrollaron esquizofrenia a lo largo del tiempo, ¿no? Otro de los elementos que llamó mucho la atención fue un estudio retrospectivo, por supuesto, que se hizo en las islas del Pacífico, en donde a los habitantes de distintas islas del Pacífico, ¿no? En el momento en que se dio el ingreso de los distintos cereales, ¿no? El trigo, particularmente, aumentó la incidencia de esquizofrenia, ¿no? Entonces, es otro de los estudios que han aportado a considerar esta asociación. Ahora, no todo paciente, vuelvo a insistir, con intolerancia al gluten o con esquizofrenia van a tener forzosamente las dos asociaciones, ¿ok? Pero sí hay un riesgo mayor de que alguien con esquizofrenia tenga intolerancia al gluten y viceversa, ¿ok? Entonces, para aquellos que, por ejemplo, les interesa gastroenterología, ¿no? Sí, por supuesto, tienen que tener esto a consideración. Bien. Hasta aquí hablaremos de esquizofrenia. Todavía nos falta bastante por recorrer. Falta que hablemos sobre cuestiones del neurodesarrollo, sobre las cuestiones de las fases de la esquizofrenia, en qué momento se presenta, todo lo que se refiere al primer episodio psicótico, los síntomas en general, las distintas dimensiones de las cuales se integra la esquizofrenia. Nuevamente esperando que esto haya sido de su interés, nos vemos la próxima clase.